Vamos a por el sexto de los proyectos, materiales bidimensionales catalíticos, electrodos de última generación para la producción de hidrógeno verde. Lo presenta Gonzalo Avellán, investigador distinguido en el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia. Muchas gracias. Buenos días a todos y, en primer lugar, agradecer a los organizadores por darme la oportunidad de contaros un poco lo que hacemos en el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia y, en particular, en el grupo de investigación en el que trabajo y en la spin-off que hemos creado recientemente. Hoy voy a contaros, a modo de ejemplo de las capacidades que tenemos y de los desarrollos que hacemos, un caso concreto que está relacionado con una familia de materiales que se llaman materiales bidimensionales. En primer lugar, os quiero recordar dónde está el Instituto de Ciencia Molecular. Pertenece a la Universidad de Valencia, está localizado en Paterna, al lado del campus de Burjasot, y es un instituto que está reconocido como Centro de Excelencia María de Maeztu por dos convocatorias consecutivas y acumula una masa crítica de investigadores muy potentes que han tenido mucho éxito en los últimos 10 años. Para poder enfocar un poco el tema que os quiero mostrar, que, como os digo, quiere ser un ejemplo de lo que hacemos en el instituto, os quiero poner el foco en la familia de los materiales bidimensionales. Y si tenemos que pensar en uno, el paradigmático es el grafeno, es el más famoso de todos. Pero el grafeno, que es de sobra conocido, está constituido por un único elemento, pero cuando vamos a la tabla periódica hay muchísimos más materiales bidimensionales que están generalmente constituidos por combinación de varios elementos. Por ejemplo, los dicalcogenuros metálicos son más complejos en la estructura y en la composición. Y en este sentido, hay una familia en particular de materiales bidimensionales que utiliza metales de transición, que son abundantes, que no están geolocalizados y que además es muy versátil, que se llama hidróxidos laminares. Estos materiales son conocidos desde hace más de 100 años y en el año 2013 tuvieron un boom a raíz de que descubrieron en 2 laboratorios muy importantes en paralelo que catalizaba la reacción de evolución de oxígeno en medio alcalino mejor que el óxido de iridio o que otros metales preciosos, que hasta la fecha eran los más reconocidos. En el Instituto de Ciencia Molecular tenemos algo de experiencia en investigaciones en electrocatálisis, utilizando materiales, que es nuestra especialidad. Sabemos hacer materiales muy bien y, en particular, quería ilustrar la historia con el que diríamos que es el mejor de todos. Este es un ejemplo de este material bidimensional que tendría una estructura 2D, análoga al grafeno, con metales de transición abundantes, como es el hierro. Es un hidróxido doble laminar que hemos conseguido sintetizarlo de una manera particular, un método patentado, en el que podemos controlar la disposición de los átomos que lo constituyen y maximizar el comportamiento catalítico que tiene. Esto lo podemos hacer a un precio muy barato y lo podemos hacer a gran escala. De hecho, tenemos laboratorios de escalado, podemos producir esto en kilogramos y tenemos todo el cálculo volumétrico y másico para producir en toneladas si fuera necesario. No lo vamos a hacer nosotros en el instituto, pero sabemos cómo se hace. Y simplemente hemos testeado diferentes muestras de materiales escalados en escala de kilogramos, lo hemos comparado con los mejores materiales que hay reportados en la literatura para esta reacción, que es la limitante para los electrolizadores alcalinos, y en particular para la que está llamada a ser la tecnología que sustituye a la electrólisis PEM, que es la electrólisis alcalina de membrana de intercambio aniónico. De manera que, para también poder tener una certificación de estos valores y poder compararlo con lo que es el estado del arte y poder rebatir a nuestro amigo Herme en cuanto al precio del hidrógeno utilizando electrocatálisis, nos fuimos al Instituto del Hidrógeno de Alemania, que es un centro de referencia. Lo hemos probado en celdas de tamaño industrial, lo hemos hecho en una celda que podría ser acoplada a un stack de los modelos que están utilizando las empresas número 1 ahora mismo en electrólisis de membrana de intercambio alcalina, y lo hemos comparado con todos los catalizadores comerciales y de spin-offs que a este instituto le han permitido hacer medidas con los catalizadores que aún no son comerciales. Es mejor que cualquier conocido. Eso nos ha llevado a crear una spin-off en la Universidad de Valencia. Es una spin-off que está participada por la Universidad de Valencia, en la que ofrecemos este material en gran escala. También hemos desarrollado una segunda patente que está en proceso de concesión, donde somos capaces de producir los electrodos directamente para que sean insertados en los stacks, no depositado,
que eso es una gran ventaja competitiva con respecto a otras tecnologías. Y ahora estamos en el momento de lanzamiento de la tecnología, y esto es un poco una de las líneas que tiene el instituto, que hemos llevado desde TRL prácticamente 0 hasta, bueno, ustedes pueden evaluar el TRL en el que estamos, y dentro de poco les aseguro que será más alto. Y con eso quería daros las gracias por la atención.